Regresamos con el análisis político. Bueno, habíamos dejado como siempre el tema, ¿no? La pregunta central. ¿Es viable el diálogo? Y Oscar estaba desarrollando una idea y luego ya está anotado, por supuesto. El diálogo, como decíamos, es fundamental, es inevitable, irremediable. Y no hay diálogo si no hay conflicto. Porque la gente no se pone a dialogar, o en este caso estos bandos no se van a poner a dialogar si no hay conflicto. Y el conflicto escapa más allá del desplazamiento o no del chavismo, de Maduro de la presidencia. Aquí hay un conflicto de intereses, aquí hay una confrontación social, aquí hay una lucha desde el año 2000 por desplazar a los gobiernos progresistas y populares en América Latina. Ahí están los casos de Honduras, Bolivia, Ecuador, Venezuela en el 2002, cuando en el 2002 no se luchaba o la oposición no pugnaba por un referendo revocatorio, pugnaba por derrocar al gobierno del presidente Hugo Chávez. Entonces, en el fondo... Claro, pero la salida en ese momento fue el referendo revocatorio. Sí, pero estoy hablando del 2000, 2001, 2002, cuando el referendo revocatorio estaba lejos. Ahora, fíjate, Oscar. Todas esas fuerzas pugnaban por derrocar al gobierno de Hugo Chávez. Y para terminar, en el fondo hay una confrontación de clases. Hay dos proyectos antagónicos, dos proyectos contradictorios que tendrán que negociar y acordar una visión compartida sobre un programa mínimo que les permita a los dos sobrevivir y gestionar lo que tú llamabas el descontento, porque el descontento es una realidad que va más allá de si Maduro está o no está en el poder. Bueno, yo quiero también decir algunas cosas. Fíjate, en primer lugar, hay varias cosas que es bueno atajar. La confrontación social, fíjate tú, la composición hoy del descontento no es la composición clase media del año 2002, Oscar. La composición hoy del descontento está también integrada por los sectores populares. El chavismo ha perdido elecciones en sectores que eran sus bastiones populares. Catia, 23 de enero, El Valle, por ejemplo, Antímano, en fin. Para usted de contar en Caracas y vamos al interior del país, la situación es similar. Es decir, ha habido un cataclismo político en ese sentido. El chavismo ha perdido sus bases de apoyo. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, trabajar para recuperarla. Ese es un asunto del chavismo. Pero no se puede decir que es que de un lado están los sectores populares y de otro lado está la burguesía y el imperialismo, porque ese esquema ya no es la realidad de este momento. En este momento hay un descontento por políticas económicas fracasadas, porque el gobierno no ha podido articular, digamos, un programa que sea beneficioso para los venezolanos, a tal punto de que incluso la valoración de Chávez como figura ha sido deteriorada por el desempeño del gobierno del presidente Maduro. Es una realidad que, bueno, tú manejas números, tú lo sabes mejor que yo, eso está allí presente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema del diálogo, no? Bueno, tú dices que la oposición tiene una estrategia insurreccional. Yo diría que no se puede meter a toda la oposición en un mismo saco, porque es tan diversa como incluso es hoy el chavismo. Uno de los reclamos que se le hacía a la oposición es el hecho de que no utilizara los mecanismos constitucionales. Pues bien, la oposición ha querido utilizar el mecanismo del referéndum revocatorio y hay sectores que en la oposición no están de acuerdo con ese mecanismo, después todos marchan detrás de él. Hoy es poco probable que este año haya referéndum revocatorio, incluso tampoco es altamente probable que el año que viene se pueda realizar. Pero en este momento, ¿de qué se trata? Bueno, de dar señales para que el diálogo sea creíble. Es decir, la oposición, fíjate tú, en una situación como la que vive Venezuela, tiene contradicciones internas, están allí. Hay sectores que no creen en el diálogo, hay sectores que incluso por conveniencia de carácter político-electoral no asumen el diálogo. Y en el gobierno hay sectores que ven el diálogo como un mecanismo para ganar tiempo. Yo participé de la iniciativa del diálogo, Nicolás Schemmel, y el presidente Nicolás Maduro, se lo dije en una oportunidad, siento que se perdió una oportunidad porque utilizaron el diálogo y para ganar tiempo, porque no había credibilidad en ese diálogo y porque no había necesidad política del diálogo. Ahora, yo creo que nos estamos acercando a un momento en el cual las dos partes pueden terminar necesitando ese diálogo y el país en su conjunto lo puede terminar necesitando. Pero insisto con el tema de las señales. El gobierno tiene que dar señales de que en esta oportunidad el diálogo no es para la prensa internacional, el diálogo no es para ganar tiempo, el diálogo no es para, digamos, distraer la opinión sobre los problemas nacionales. Señales concretas. Bueno, por ejemplo, hay un conjunto de personas detenidas de manera arbitraria, por ejemplo, que pudieran ser puestas en libertad, una señal. Tiene que resolverse el conflicto con la Asamblea Nacional, por ejemplo. Tiene que resolverse el caso de los diputados de Amazonas. Hay un conjunto de cosas que están pasando en Venezuela que tienen que ver con la debilidad institucional que tenemos en nuestro país. Lo que yo llamaría la desinstitucionalización de nuestro país. Si vamos a la Constitución y hacemos una comparación entre el modelo de país que está plasmado en la Constitución y lo que está ocurriendo realmente en Venezuela, encontramos un gran divorcio.
y yo diría que el único documento, y con esto termino, capaz de unificar a los venezolanos, lo vivo diciendo, es la Constitución. Y a partir de esa Constitución, y no de espaldas a ella, es que puede haber diálogo. Bueno, pero sin duda alguna, esas son las materias que trataría el diálogo. Así es. Pero lo importante es que haya voluntad política para el diálogo. Y tanto el gobierno como la oposición han manifestado reiteradamente a todos los niveles que están dispuestos al diálogo. Pero lo que comenzábamos, y esta es la preocupación, es que por primera vez hubo una propuesta concreta, objetiva, con fecha, con lugar, como el caso de esta propuesta, y además formulada por el Vaticano. Yo insisto mucho en esto porque el Vaticano es una referencia más allá, digamos, de los intereses políticos que están en juego en la geopolítica mundial y también en el escenario nacional. En consecuencia, tiene un peso muy importante. ¿Por qué no sentarse en Margarita a conversar? Lo cual no significa que se van a ceder posiciones, ni que se va a firmar un acuerdo pues, que va a implicar claudicación, entrega de principios, sino simplemente lo que toda organización civilizada hace en el mundo, ¿no? ¿Por qué entonces bloquear esa posibilidad? Bueno, es una pregunta. El diálogo es una demanda de la mayoría de los venezolanos. 83% de los venezolanos está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y para el 56% de los venezolanos, la prioridad de ese diálogo debe ser la concertación de soluciones para enfrentar la crisis económica. En segundo lugar, con 33% y 33% de los venezolanos afirman que la prioridad de ese diálogo debe ser el revocatorio. Los venezolanos están claros, están muy claros que la prioridad, la preocupación fundamental es la economía. Tú dices que la oposición logró la mayoría electoral. No fue la oposición quien ganó las elecciones, fue el descontento. Y el descontento incluye, invade, recta a los dos sectores. Pero no puedes invisibilizar a la oposición, que es la expresión de ese descontento, Carlos. Ya voy a llegar ahí. Ese es un error. Ya voy a llegar ahí. 24% de los venezolanos confía mucho y confía en que la oposición pueda resolver, la oposición al gobierno pueda resolver los problemas económicos del país. Casi el mismo porcentaje de la gente que confía, 24% que confía en que Maduro pudiera resolver los problemas económicos del país. Ahora, en cuanto a descontento, son dos proyectos, son dos propuestas, son dos proyectos. El descontento los está señalando a los dos. Cuando la gente votó en diciembre a favor de la oposición, estaba mostrando su descontento con la política económica. Una pregunta puntual, Oscar. Tus números dicen que digamos que el descontento con el gobierno de Maduro es igual al descontento con la oposición. Estoy hablando de la confianza. No puede ser. No. Confianza. El 24%. La confianza. Escuchen bien. 24% de los venezolanos tienen mucha confianza y confianza en que la oposición en el gobierno pueda resolver los problemas económicos del país. 24%. Una cifra muy similar al porcentaje de venezolanos que tienen mucha confianza en que el presidente Maduro pueda resolver los problemas económicos del país. Insisto, ninguna de las dos fuerzas tiene hoy la capacidad para aplastar a la otra. Bueno, de eso se trata. Para derrotar a la otra. Tienen. Ahora, una es una mayoría electoral circunstancial, una mayoría electoral alimentada por el descontento, no porque la oposición se haya convertido en una alternativa. Bueno, y la otra todavía tiene una fuerza social, una fuerza simbólica, una fuerza cultural que en política es clave para construir hegemonías y mayorías. Yo diría lo siguiente, para que nos vayamos a la pausa, diría una sola cosita. Mira, el peor consejo que se le pudiera dar a un gobierno en las condiciones actuales es que minimice el tamaño del descontento. Sería el principal error que se cometería en cualquier estrategia para un gobierno que intente rectificar y corregir sus fallas, ¿no? Por supuesto. Mira, hay una etiqueta que es aquí que tenemos que decirle, que es análisis político. Claro, análisis político. Yo la digo por ti. Aquí, tú eres el moderador, pero bueno. Ya regresamos.